No me gusta cómo caza la perrina. Los alegatos demagógicos sobre los derechos laborales y la subida del salario mínimo interprofesional. En primer lugar, hay que desmontar la demagogia de una izquierda anclada en hace siglo y medio. Hoy, la riqueza no se la quedan los empresarios, como pasaba en aquellos momentos de hace un siglo o siglo y medio. Hoy, la riqueza que creamos los productores, seamos obreros, sean empresarios, autónomos, esa riqueza acaba casi en el 50% en manos del Estado. Y cuando una política de los que levantan el puño se erige como salvadora de la clase trabajadora, imponiendo una serie de obligaciones laborales a las empresas, pero ojo, importante, a las empresas más pequeñas, a las empresas más débiles, porque la inmensa mayoría de los derechos que se acaban de aprobar, a los que más afectan es a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores débiles de la sociedad, que son los que cobran el salario mínimo, incluidos los propios políticos que pagan a los empleados públicos, ya sean directamente o los empleados de subcontratas, como pasa en el caso de la dependencia, es donde pagan el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional ha subido el 40%, sin esta subida de antes de ayer, ha subido ya el 40% los costes de producción para autónomos y pequeños empresarios. Y los que parecen que son defensores de la clase trabajadora, en realidad lo que están haciendo es poner fuera de la economía a un sector productivo. Y lo que están haciendo es eliminando de un ámbito productivo al sector más débil, en favor de los grandes capitalistas, de las grandes distribuidoras, de las grandes plataformas multinacionales, por ejemplo Amazon, las grandes plataformas distribuidoras de la alimentación. Y tienen la poca vergüenza que acabo de escuchar ahora mismo a la ministra, de ir a decir que fulanito, tantas personas van a cobrar en Castilla y León el salario mínimo interprofesional. Por ella, es por ella. Es ella la benefactora de todo eso. Oiga, si usted no quiere poner en peligro el puesto de trabajo de los sectores más débiles, de los obreros más pequeños, y no quiere poner en peligro las explotaciones productivas de los sectores más débiles, sea valiente y deje de ser una explotadora del mundo del trabajo. Recorte los gastos públicos. La subida de casi 600, creo que son 47 euros anuales, que es lo que supone la pequeña subida de ahora, pero hay que tener en cuenta que es que ha subido, creo que son cerca de 270 euros en los pocos años que llevamos. Es factible. ¿Quién no quiere que un trabajador gane si nosotros somos obreros? Pero no somos obreros borregos de este socialcomunismo. Sabemos que el salario que se nos pague, sean 700 o sean 1.200, sale del esfuerzo y de una empresa. Y nosotros mismos, cuando vemos que nuestro trabajo es rentable, somos lo suficientemente inteligentes para decirle a nuestro empresario que nos mejore las condiciones laborales. Lo que no se puede hacer es que el 50% de la riqueza la manejan los políticos y resulta que no la manejan para nuestros derechos. Porque estamos viendo cómo las pensiones están en quiebra, estamos viendo cómo la sanidad cada día se degrada más, estamos viendo cómo mueren cada 11 minutos un dependiente que tiene aprobada la dependencia y resulta que muere sin recibir la ayuda. Un político que quiera que realmente mejoren las condiciones laborales tiene que recortar ya el gasto público. Son 1.200 millones lo que cuesta, más o menos, la subida del salario mínimo interprofesional. Es tan fácil como eso, varias decenas de miles de millones que se reparten a los separatistas, simplemente eso, sin meternos en más líos de robos y despilfarros, simplemente con eso se podría subir el salario, sino lo que dicen las organizaciones internacionales
sobre cómo debe estar el salario mínimo respecto del salario medio, que todavía faltarían 150 euros. Pues eso se puede subir, pero se puede subir no a costa siempre de los mismos, y encima, en este contexto, donde este gobierno que va a arruinar a los sectores productivos de toda la nación, no solamente es que quiera demagógicamente arrancar como ellos como salvadores que tengan mayores costes, sino mayor coste laboral. No. Es que también tienen mayores costes de todo tipo de impuestos. Los impuestos de la energía, los impuestos en el combustible, todo tipo de impuestos que, como sabemos, han aumentado, porque no se han dejado ni un solo impuesto, sin aumentarlo durante este tiempo que llevan gobernando. Entonces, de lo que se trata es subir el salario, pero subirlo con cargo a la reducción del presupuesto del Estado, y que esos 1.200 millones, que digo que es lo que viene a costar más o menos la reforma de la subida de los 35 euros mensuales, pero que son por 14 pagas y las 12 cotizaciones que corresponden, se puede hacer recortando de los presupuestos generales y entregándole a los productores, a esas empresas, esa rebaja de impuestos que lo haga posible. Cuando no se está haciendo eso, no solamente no se está actuando en favor de los trabajadores, en favor del mundo del trabajo, sino que se está obligando a el paro, la miseria, la economía sumergida y, por lo tanto, a una espiral peligrosa de disminución de los ingresos del Estado y a una subida de impuestos futura. Y esto lo está haciendo un gobierno que no recorta en gastos, que lo aumenta, un gobierno que aumenta además la deuda y que se quiere presentar como salvador de los trabajadores. No, miren, todo lo que paga el Estado, todo sale del trabajo de la empresa privada, del trabajo y del producto del trabajo de empresarios y de trabajadores. Todo lo que se lleva al Estado es imposible que los trabajadores se lo podamos reclamar a la empresa. Esa es una realidad social y económica. De lo mismo que es una realidad social y económica que si el gasto público no se hace de forma eficiente y se roba, se malgasta y se despilfarra, se está empeorando dos aspectos importantes de la vida de las personas, que son los derechos sociales y son los derechos laborales. Porque, repito, todo lo que el Estado le quita a las empresas es la parte que nosotros como trabajadores no podremos negociar con la empresa para mejorar nuestras condiciones. Y hay muchas empresas, como ha pasado en la agricultura, como ha pasado en Extremadura, que se han arrancado frutales, aunque venga la demagogia a decir, no, es que esto no es porque tal, es por los mercados. No, es que toda condicionante que aumente los costes o disminuya los ingresos es una condicionante del producto final, que son los beneficios, que son de los que podemos nosotros reclamar mayores derechos o no, en función de esos beneficios. En cambio, ese ataque que se está produciendo a las pequeñas empresas no se produce allí donde hay riqueza. No se produce ese ataque a las grandes empresas que cotizan en el IBEX, que tienen trabajadores en sus contratas, que generan, y esto lo digo yo por experiencia, que pueden llegar a generar en el mes mensualmente 18.000 euros de ingresos netos, con un margen de beneficio muy, muy amplio, y sus salarios son muy bajos. Sí, por encima del salario mínimo profesional. En algún caso, que en otros no. Porque los precios que les imponen las grandes empresas a la subcontrata son precios que muchas veces no llegan ni a cubrir los costes de la subcontrata. Y digo que hablo por experiencia de muchos años trabajando, que cada año han ido apretando más y apretando más. Pues esos trabajadores, si fueran trabajadores en lugar de contrata, de subcontrata, en lugar de ser trabajadores de subcontrata, fueran trabajadores de la empresa
del IBEX, de Repsol, de Iberdrola, de Gas Natural, ahora llamado Naturgy, si esos trabajadores fueran directamente de esas empresas, aumentaría inmediatamente el salario, porque tendrían una fuerza sindical fuerte y porque tienen un convenio colectivo que les afecta y no podrían eludirlo, porque precisamente lo han eludido a través de la subcontrata, ese convenio colectivo, contratando a gente como se está haciendo. Y con esos no se meten. Basta de demagogia política y es hora de dar esta nueva visión que no puede ser la visión de los años 30. Repito, hoy el pastel de los beneficios se lo lleva en gran parte el Estado y cada vez más. Y cuando se está despilfarrando y se está robando, se está explotando a la clase trabajadora en dos vías. La vía de la precarización de los derechos sociales y la vía de la precarización laboral. Estar en la precarización laboral y en la vía de la degradación de los derechos sociales por esa vía de aumento constante del gasto público y de la deuda pública y a la vez decir y erigirse en el impositor a los productores de unas condiciones que son inasumibles, sobre todo para los más débiles, es de un trilerismo y de una perversidad ética y moral que es preciso denunciar y poner de manifiesto en favor del bien común y de los derechos sociales de todos los españoles. Muchas gracias. No me gusta cómo caza la perrina.